día reivindicativo. Cada día nos acordamos menos de las personas que murieron en las reivindicaciones en Chicago, en los Estados Unidos. Ese día estaban reivindicando, muchas reivindicaciones hacían, pero principalmente era el de las 8 horas, que después se extendió al resto del mundo. Las 8 horas que después estamos dejando que se nos vayan. Nosotros cada día lo recordamos menos, a la vista está. Es un día, como he dicho antes, que es un día reivindicativo, es el Día de los Trabajadores, pero hay quien está confundida y creemos que es un día de fiesta para ir a comer arroz. También se puede ir a comer arroz y está de fiesta, y está también por la mañana o por la tarde cuando se celebran alguno de estos actos. Nosotros decimos que vamos a estar, hemos estado y vamos a seguir reivindicando a estos compañeros que en un día murieron por estas reivindicaciones. Nosotros lo vamos a seguir recordando siempre, lo llevamos haciendo 2 años, este es el tercero y lo seguiremos haciendo. Ahora, a continuación, van a leer los diferentes comunicados los compañeros. Y decir también que la fuerza está en que nos juntemos todos los compañeros y no olvidar nunca eso. Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a leer el comunicado del CTA. Realizar un análisis de la realidad puede ser duro, sobre todo porque la patronal se puede regocijar del retroceso que en la lucha de clase estamos sufriendo el movimiento obrero organizado, pero es inevitable realizarlo y a ello nos disponemos. Hoy, cuando más de 2 millones de trabajadores no reciben ningún tipo de protección por desempleo de las arcas del Estado, cuando la patronal ha conseguido aumentar la jornada laboral, rebajar los salarios, que el despido sea libre y sin causa, que no existen las categorías profesionales, que la jornada de trabajo se distribuya de forma irregular, que la negociación colectiva se convierta en un chantaje para los trabajadores por parte de la patronal, cuando existe el miedo de la gente a manifestarse porque sabe que si los ven pueden perder su trabajo, con el 52% de la juventud desempleada, cuando muchos universitarios han tenido que hacer las maletas e irse de su país para poder trabajar. El movimiento organizado está en retroceso. La mayoría de los trabajadores no quieren ni oír hablar de movilización, ni de sindicatos. Cada uno está dispuesto a soportar lo que la suerte le depare. La mayoría de los trabajadores no piensan en el futuro de las nuevas generaciones, ni tan siquiera en su futuro. El gobierno de Rajoy, que representa la cúpula de la patronal más extrema derecha de este país, que representa a los elementos más reaccionarios y retrógrados de todo el país, que representa a la lacra contra la evolución y el progreso del Estado español, en sus 3 años largos de legislatura han conseguido tocar los pilares del capitalismo, llamado Estado del Bienestar. Este gobierno, conjuntamente con el gobierno de Zapatero, ha destruido las pensiones, que van a sufrir una baja de la base reguladora entre el año 2012 y el 2022 de más del 40%, eso sí, con la firma de comisiones y UGT. Ha impuesto una contrarreforma laboral que abarata el despido a precios ridículos y que lo hace objetivo sin causa. Están privatizando todos los ayuntamientos y dejando sobre todo en manos de empresas de Florentino Pérez, destruyendo toda la acción directa de los ayuntamientos sobre su población y llevándolos a la asfixia económica con la ley de racionalidad y sostenibilidad de las administraciones públicas. Ha hecho que la universidad sea inalcanzable para los hijos de los trabajadores por su coste. El Gobierno central, conjuntamente con los gobiernos autonómicos, incluida la Junta de Andalucía, está privatizando la sanidad y ha hecho fuertes recortes a todos los empleados del sector público. Aumento de jornada, reducción de salario, retroceso de plantilla, destrucción de empleo público. Ha hecho que la justicia no exista en este país. Primero puso las tasas para hacerlas inaccesibles sobre todo a los trabajadores. Pero estamos viendo cómo juicios por reclamación de cantidad tardan 2 años en celebrarse. Por despido, años, y después en darse la sentencia también se tardan años. Hemos visto cómo los juzgados de lo mercantil han cerrado empresas que no han pagado a sus acreedores, sin que les pase nada a sus gestores.
destruyendo miles de puestos de trabajo, mientras los administradores concursales cobraban fuertes minutas por trabajos que realizan tarde y mal, o simplemente se limitan a liquidar las empresas, importándole a los trabajadores nada. Estamos viendo cómo la enseñanza se privatiza cada día más para ponerla a disposición de la Iglesia, cómo han bajado las pensiones y han dejado tirado a nuestros mayores intentando cargarse la ley de dependencia. Han expulsado de sus casas a miles y miles de trabajadores que después de llevar pagando a la banca durante décadas a intereses desorbitados, al perder su empleo también perdieron sus casas. Y ahí la justicia sí ha actuado con determinación. Estamos viendo cómo la Inspección de Trabajo no hace nada por perseguir el fraude de la Seguridad Social de los empresarios y que la Fiscalía no investiga los cientos de denuncias que este sindicato ha puesto por presuntos delitos en contra de los derechos de los trabajadores y fraude a la Seguridad Social por parte de muchos patronos. El gobierno de la patronal ha puesto como prioridad de todas las necesidades de este país salvar a la banca, que los trabajadores paguemos a la banca los créditos que se le deben y han decidido endeudarnos a todos, endeudar al Estado, mirando hacia otro lado en el hecho de que las multinacionales españolas tienen 1.022.000 millones de euros en 437 empresas instaladas en paraísos fiscales, o que el desfalco a la hacienda pública de las grandes empresas en este país es de más de 80.000 millones de euros, o que la corrupción en las administraciones públicas se lleva al año 40.000 millones de euros. Persiguiendo esto es como se hace frente a las pensiones y no firmando una rebaja del 40%, como ha hecho el gobierno, la patronal, comisiones obreras y UGT. Merece la pena que nos paremos en la manipulación de los medios de comunicación, con tertulios bien pagados a nivel de Estado, en todos los medios de comunicación, poniéndolos al servicio del capitalismo. A través de ellos nos enseñan cómo tenemos que pensar, y no solo eso, sino que tenemos que encauzar nuestra disconformidad y rebeldía contra la situación de hundimiento social, político y económico que vive nuestro país. Que a la derecha se la llama la boca de decir España. Que a la derecha se le llena la boca de decir España y que ellos desde su gobierno no han mostrado otro interés que el de expoliar a sus habitantes, poniéndolos al servicio de la banca y de los capitalistas. Los medios de comunicación no son independientes ni libres y están comprados por el capital. Y los trabajadores debemos de poner en duda cualquier tipo de información que den y los medios de información locales al servicio de los ayuntamientos del PP. No podemos extendernos más en analizar la cuestión internacional, pero desde aquí mostrar nuestra solidaridad con todos los pueblos del mundo que luchan contra la lacra del capitalismo y mostrar nuestra solidaridad con todos los trabajadores y clases oprimidas del mundo, porque lo que no puede derrotar estos verdugos de la humanidad es que unos pocos llevemos un mundo nuevo en nuestros corazones y en nuestra cabeza también. Concluimos. Sí es posible cambiar todo esto, pero hay que querer, hay que simplificar las ideas y saber que no estamos conformes con estas políticas y que queremos un mundo digno, un país en evolución, hacia un progreso integrado en la naturaleza, donde los seres humanos estén protegidos, donde todo el mundo tenga derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, a ser protegidos cuando sean niños y ancianos, a la libertad y a la dignidad. Así de sencillo, pero hay que querer. Y si se quiere, hay que organizarse. Y ese es nuestro verdadero problema. El problema de los trabajadores no es Rajoy ni Zapatero, somos los propios trabajadores, que no sabemos orientar de forma colectiva y organizada la dirección de esta sociedad. Saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, viva la clase obrera organizada y viva el 1 de mayo. Buenas tardes, soy Domingo Maravel, soy responsable y portavoz del SAP Palma del Río, del Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Como ya sabéis, desde hace 2 años la coordinadora por las marchas por la dignidad, 22M, lleva funcionando como herramienta en Palma del Río
a la cual se han ido adhiriendo corporaciones, políticas, sindicatos, se han ido adhiriendo asociaciones de vecinos y ciudadanos en particular. Como ya os digo, la coordinadora es una herramienta de diferentes corporaciones, la cual se suma, como todos los colectivos, al día 1 de mayo, reivindicando la lucha de la clase obrera, reivindicando luchar por los derechos que nos han robado. Salimos a la calle desde hace 2 años en diferentes manifestaciones, macromanifestaciones, que han sido un gran éxito en España. Y ya os digo, desde la coordinadora, que ya lleva funcionando 2 años en Palma del Río, animamos a todos los ciudadanos de Palma y animamos a todas las corporaciones y asociaciones de vecinos o sindicatos, todos los colectivos que quieran pertenecer y participar en los actos de esta coordinadora. El Sindicato Andaluz de los Trabajadores es uno de ellos. Y ahora voy a pasar a leeros el manifiesto de la coordinadora de las marchas por la dignidad. Gracias. El 1 de mayo ha sido históricamente una jornada de lucha, de reivindicación de la clase trabajadora y de los derechos arrancados por esta. Desde las marchas por la dignidad queremos sumarnos a la jornada del 1 de mayo para reclamar también en esta fecha nuestro derecho a tener pan, trabajo, techo y dignidad. Nuestras reivindicaciones son las del movimiento obrero: la lucha por un trabajo y salarios dignos, la exigencia del derecho a una vivienda digna, a una educación y a una sanidad digna, la reivindicación de la dignidad y de la lucha. Nuestra lucha es la lucha contra el paro y contra la exclusión, contra los desahucios y contra los recortes, contra la corrupción y contra el sometimiento a la deuda, como mecanismo para poner a los gobiernos y a los pueblos al servicio del poder financiero. Nuestra lucha es la lucha de las mujeres trabajadoras, que son quienes sufren en mayor medida la crisis y la precariedad. En un sistema patriarcal que hace recaer sobre las mujeres las dobles jornadas de trabajo, la responsabilidad de los cuidados, mientras se desmantelan los servicios sociales. Nuestra lucha es la lucha de los trabajadores y las trabajadoras migrantes por su dignidad, contra la discriminación y contra un régimen de fronteras criminal que solo fomenta la explotación, la precariedad y la muerte. La nuestra es una contienda desde la base, una lucha unitaria con todas las personas que quieren dar una vuelta a un sistema que hace aguas, que nos condena a un futuro sin esperanza. Hemos marchado desde todos los territorios hasta Madrid en 2 ocasiones, en las movilizaciones más numerosas que se recuerdan. Hemos marchado contra los gobiernos autonómicos que también aplican los dictados de la Troika. Hemos participado en multitud de luchas junto a miles de colectivos y movimientos en ciudades y pueblos. Hemos salido a la calle contra la represión y las leyes que tratan de amordazarnos. Ahora salimos a la calle este 1 de mayo llamando a una huelga general, con capacidad de enfrentar la actual situación de recorte de nuestros derechos más básicos, los derechos de la mayoría social trabajadora. Llamamos a hacer uso de la huelga como principal herramienta de la lucha de la clase trabajadora. Una huelga que sea también social y de consumo, que hagan suya todos los seres humanos que sufrimos esta crisis estafa, trabajadores y trabajadoras en activo y en paro, jubilados, jubiladas, estudiantes, precarios, trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, del campo. Todo ello, el 1 de mayo, las marchas de dignidad hacen un llamamiento a todo el sindicalismo a convocar esta huelga, apostando por la confrontación y la lucha frente a la negociación, la sesión permanente y el apuntalamiento de un sistema que no nos sirve. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Buenas tardes. Bueno, hay una idea que tenemos nosotros y que yo quiero extender aquí, ¿no? La idea es que nos caeremos
una vez, 2 veces, 10 veces, 1000 veces, pero nos volveremos a levantar porque estamos convencidos y sabemos lo que queremos. Aunque este acto no sea masivo, no significa nada. Significa eso, que no es masivo, que a lo mejor no hacemos las cosas bien o que a lo mejor el pueblo no tiene la conciencia de clase necesaria, el conjunto de los trabajadores no tiene la conciencia de clase necesaria porque nosotros no hemos sido capaces de educarlo correctamente y bueno, no pasa nada, nos caeremos más veces y nos levantaremos más veces, ¿no? Con respecto a eso. Después quería decir, aunque Parra ya ha dicho algo, lo del 1 de mayo, ¿de dónde viene? El 1 de mayo se instaura en 1886, porque hay una fábrica en Chicago que mantiene una huelga por la jornada de 8 horas y porque sus hijos ya no podían comer, porque había verdadera miseria. Entonces había 4 periodistas, no 5, 4 periodistas que se dedicaban a escribir y lo hacían bastante bien. Los 5 eran anarquistas, los 5 que mataron. Entonces, en varias ocasiones la policía estadounidense arremetió contra ellos, hubo disturbios y entonces con la represión pensaban que iba a ir las manifestaciones a más. Pero estos compañeros escribían unos documentos que encendían a la gente porque cantaban la verdad y describían la miseria que pasaba y cómo había que rebelarse en contra de eso, de la patronal. Entonces, en una de esas manifestaciones masivas, la policía introdujo 2 bombas y mataron a 10 o 15 personas cada una bomba. Y entonces le echaron la culpa a ellos. Ellos no habían hecho nada más que escribir. Y le echaron la culpa a ellos como después se demostró. Uno de ellos, que se entregó, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y otro, que tenía 23 años, pues en el discurso final, en el juicio, cuando le dijeron si quiere usted hablar, se tiró 2 días hablando. O sea, 2 sesiones de 2 días. Y no vino a decir nada más que una cosa, que lo mataban por su idea. No lo mataban por lo que había hecho. Lo que había hecho es agitar a sus compañeros y que no se arrepentía de morir. Ese fue el más valiente. Bueno, dicho eso, que yo creo que merece la pena conmemorarlo, porque para nosotros, aunque seamos pocos, para nosotros es importantísimo que estos pocos que estamos aquí estemos en conexión con miles de trabajadores en miles de ciudades y de pueblos que hoy salen a la calle a reivindicar un cambio social, un cambio político, a reivindicar que se acabe el capitalismo. Y para nosotros ese internacionalismo es fundamental, aquí y en todos los pueblos donde estemos, porque tenemos ese carácter de solidaridad y sabemos que el mundo no se puede transformar sin la idea de todos los trabajadores. Y es muy hermoso que un trabajador en Brasil esté pensando exactamente lo mismo que pienso yo, o que un trabajador en Grecia piense lo mismo que pensamos nosotros. Eso es hermoso y de eso estamos orgullosos y por eso este día hay que celebrarlo. Bueno, hablando ya de lo concreto, quería decir varias cositas. En primer lugar, dice Rajoy que esto ya va bien, que la crisis se ha acabado, que aquí hay empleo. Bueno, todavía tiene 17.000 empleos menos que cuando terminó Zapatero. Pero claro que va bien. Gracias. Claro que va bien. Claro que va bien. ¿No va a ir bien? Si a la banca catalana, que se le prestó 12.000 millones de euros, ha devuelto 200 millones de euros. Si la banca este año ha tenido el 35% de beneficio con respecto al año pasado, no va a ir bien. Lo que va mal es que todos esos empleos y la mayoría de empleos son eventuales y muchos de esos empleos contratos a tiempo parcial. Y han venido unos fondos que se han llamado empleos mayores de 30 y empleos menores de 30, que ahora vuelven a salir empleos mayores de 25 y menores de 25, que han colocado en todos los pueblos a gente y en Córdoba más de 2.000 personas, claro, unos fondos de la Unión Europea, que es la migaja que ha soltado la Unión Europea para que la distribuyan las comunidades autónomas a través de los ayuntamientos para callarle la boca a la gente. Eso es la migaja. Pero ¿qué se ha creado aquí? ¿Aquí dónde se va a trabajar?
después de las políticas que en su día hizo Felipe González de destrucción del Instituto Nacional de Industria, de destrucción de las reconversiones aquellas de la hidrometalurgia, del metal, de los astilleros. Después de eso, que prácticamente no nos ha quedado en pie nada más que 4 fábricas de coches y poco más. Después de las diversas reconversiones que ha habido en este país, ¿en qué han pensado que íbamos a trabajar? Que íbamos a trabajar en los albañiles, la mera especulación, eso es lo que han hecho. Venga, hipoteca, 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 y hipotecarnos por 20, por 30 años, cuando nos hemos quedado sin desempleo, hemos tenido que, o sea, nos han expulsado de las viviendas. ¿Por qué? Porque no había para pagarlo, evidentemente, pero toda la economía basada en eso, no se ha diversificado. Bueno, ya lo decía el compañero en el comunicado que ha leído, ¿no? O sea, aquí desde los Estados Unidos, conjuntamente con Alemania y con todo el mundo capitalista, se dedica a planificar cómo van a hundir un país. Y efectivamente lo han hundido. ¿Lo han hundido por qué? Porque las multinacionales españolas, las que cotizan en el IBEX 35, tienen 437 empresas en paraísos fiscales y tienen evadido de capital 1.022.000 millones de euros. Que es que se dice muy pronto, o sea, tienen más dinero en la calle de lo que significa el Producto Interior Bruto. Y por otro lado, la deuda, que la teníamos hace 8 años en el 30%, la tenemos en el 98% del Producto Interior Bruto. Y eso significa que debemos, que el Estado español, que lo pagamos nosotros, debe 1 billón de euros. Pero ¿cuándo vamos a pagar nosotros 1 billón de euros? ¿No estáis viendo, Grecia, lo que está pasando? Que es impagable la deuda. Eso es lo que han hecho, hacer que perdamos la soberanía, hacer que estemos sometidos a una determinada política y que le están planteando a Grecia. Grecia le están diciendo, ve usted, si usted es funcionario, quite usted pensiones, baje usted el salario mínimo interprofesional, ponga el despido libre, haga, y si no hace eso no le presto, pero no le presto para devolver, o sea, para pagarle los intereses a ellos. A los intereses que se están poniendo ahí es imposible pagar la deuda. Y eso mismo nos está pasando a nosotros. Si bien en todas esas políticas, contra Grecia, contra Venezuela, contra todos los países, el primer gobierno que está a la cabeza es nuestro gobierno, el de Rajoy, el que han votado los españolitos a pie, desgraciadamente, y yo creo que muy equivocadamente, ¿no? Pero descendiendo más aquí en los pueblos, ¿qué es lo que está pasando o puede pasar en Palma? Mira, hay una experiencia clarísima con respecto a lo que es la platería en Córdoba. La platería en Córdoba daba hace 10 o 12 años 30.000 puestos de trabajo. Sí, clandestinos, metidos en las casas esas del Campo de Verdad, del barrio de Cañero. Ahí había un montón de talleres chiquitos donde trabajaban 5, 6, 7 personas. Y entonces se le ocurrió al Sandokan que para trabajar con cada joyero de estos chiquitos, cada empresario chiquito, tenía que tener, 2 millones de pesetas en uno. Entonces, 2 kilos de oro, perdón, me he equivocado, 2 kilos de oro. Entonces el tío tenía 2.000 kilos de oro en la calle y especulaba con eso. Pero nunca se hizo una cadena de producción. La cadena de producción lo hicieron los italianos. Y los italianos están viviendo del diseño de la joyería cordobesa, están manufacturando el producto a ellos ahora y lo están comercializando. Pues eso es lo que nos va a pasar a nosotros o a vosotros, que yo no soy de Palma, aquí en Palma. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si vais por Córdoba, hace 2 años, un 5 kilos de naranja valían 3,5 € o 4,5 €. Si vais hoy, en muchísimos establecimientos, vale 1 euro, 1,5 €. ¿Y eso por qué? Mira, es porque la gente que no paga el convenio, las empresas, la mitad clandestina, que se interpone, están pagando, están cobrando la naranja en el árbol, cogerla en el árbol a 6 o 8 pesetas, y ahí hasta, quien la coge, a 3 pesetas. Y para pagar a convenio y regularizar el sector, hay que pagarla a 11 pesetas. Y los grandes, como Martín Navarro, lo que está haciendo es que ya no la coge. Y hay muchos sitios que no la cogen en el árbol, la cogen en el camión. Por lo tanto, se desinteresa de todo el proceso de recolección. Bueno, pues
si desde aquí, que se ve que no, la clase trabajadora no tiene capacidad de controlar el producto que recolecta y además de cómo se comercializa ese producto, si estamos ajenos al proceso de producción, aquí va a pasar lo mismo que ha pasado en Córdoba. O sea que la comercialización ya la tienen otros, que es lo que deja dinero, y la producción también la tienen otros en las condiciones que ellos quieren. Entonces, eso sencillamente es porque los trabajadores no tenemos la suficiente organización. Muy al contrario, por ejemplo, que en el año 36, 35, 31, que sí tenían un control absoluto, y que los que estaban parados se juntaban en la plaza del pueblo y le decían a los señoritos, según la extensión y el producto tuviera, cuántos trabajadores tenían que tener por cada finca. Y después iban a cobrar, evidentemente, y se repartía el trabajo y se repartía la gente. Eso ocurrió aquí, en este pueblo. En este pueblo se proclamaron 2 veces el comunismo libertario, hace 80 años. Y ahora, pues estamos como estamos. Por algo será. Por algo no. Es evidente. Hemos tenido 40 años de dictadura, donde la gente no se podía atrever ni a poner la radio, y ahora tenemos 40 años de sucesión de esa dictadura en una dicta blanda que se parece más que a una democracia a la dictadura de Primo de Rivera. Cada día se parece más. Bueno, como decía, el gobierno Rajoy ha dejado un país sin soberanía, un país que depende del imperio de Alemania y de los Estados Unidos, un país sin derechos, un país sin libertades, o sea, sin ningún tipo de libertad. Además me cuentan, el otro día, yo soy de Leguerón, me contaban una paliza que le pegó la policía a un chaval de allí el otro día, que me quedé espantado. Pero sí, un país sin libertades, donde los medios de comunicación están comprados, efectivamente. Aquí no hay libertad de prensa. Critican en Venezuela a Chávez y a Maduro. Porque, bueno, si vosotros supierais el periódico de la oposición, cómo pone a Maduro, ahora después hablaremos de eso, cómo pone a Maduro y ponía a Chávez a caer de un burro, lo pone, y se le permite que escribe. Lo que no se permite es que den un golpe de Estado, evidentemente, ahora hablaremos de eso. Los trabajadores, como decía, tenemos responsabilidad en esto. Antiguamente, en los cortillos, con un candil, se enseñaban a leer uno a otro. Hay un librito, que os lo podemos pasar, que se llama El ABC del sindicalismo, es de la CNT. Ese lo tengo yo de hace 40 años, de la CNT. Y en ese librito se describen nada más que conceptos, unos poquitos conceptos, con una idea clarísima. Pues ese librito se pasaba antes de trabajador a trabajador, y los trabajadores aprendían lo que era. Entonces, claro que tenemos responsabilidad de los trabajadores. Y también la tienen comisiones UGT, porque yo estoy yendo a negociar convenios, por ejemplo, de Urbacé, de Clese, y nos ven a nosotros, la patronal, y se echan a temblar. Y sin embargo quieren el apoyo de comisiones obreras. ¿Por qué? Porque las empresas, cada 5 o 6 empresas de estas, están liberando a tíos de distintos sindicatos, están liberando a tíos, pagándole el sueldo de la seguridad social para que actúen como se actúa y para que se firmen los convenios que se firmen. Y claro que hay responsabilidad, que no son los cursos, los áreas, no, es el día, es la práctica, es el sometimiento al sistema, es formar parte del sistema de corrupción, de explotación, Bueno, decía que quería hablar algo y ya he hablado algo del tema de la situación internacional. Bueno, decir clarito que bueno, lo que está ocurriendo con Grecia, donde ha ganado la izquierda, pero yo creo que ha ganado una izquierda que todavía no está determinada a luchar por el socialismo. Ha ganado una izquierda que juega en un campo de fútbol capitalista. Entonces lo tiene muy difícil. Claro, que si rompiera con Europa, aisladamente a ellos solos lo tendrían también difícil, porque no tendrían dinero para pagarle a sus pensionistas, a sus funcionarios, a sus sanitarios. Pero si permanecen en el euro va a ocurrir exactamente igual, lo mismo que nos va ocurriendo a nosotros. Entonces, para cambiar en Grecia, que estáis viendo cómo está recibiendo el boicot auténtico de la Unión Europea, para cambiar las cosas hay que estar pensando en otras cosas, hay que estar pensando en construir el socialismo.
Y quiero hablar también de Venezuela, porque algunos le mientan Venezuela y como sale la Vizca de Madrid criticando al que está de acuerdo con Venezuela, pues resulta que hay que esconderse, salimos a escondernos rápido y también usted, no. En Venezuela no ha pasado nada más que una cosa con Chávez. En Venezuela ha pasado que los Estados Unidos le estaba comprando a Chávez o a Venezuela el petróleo por chapapote, a precio tirado. Decían que lo tenían que meter en nuevas máquinas para transformarlo. Y eso era mentira. Venezuela tiene el petróleo de máxima calidad mundial. Y entonces Chávez dijo, lo que hay debajo de nuestros pies es nuestro y lo comercializamos nosotros. En alta, en explotación lo sacamos nosotros y en baja distribuye. Y ha permitido el capitalismo, que ha sido su error, o fue desde mi punto de vista. Y entonces los americanos distribuían en baja, o sea, comercializaban, pero en alta había que pagarle el petróleo al precio que eso. Y entonces las multinacionales tomaron una política, conjuntamente con los sindicatos, las multinacionales. Y la política era, si estás conmigo, trabajas conmigo, y si no estás conmigo, no trabajas conmigo. Si estás con esta política de movilización en favor de las multinacionales. Y Chávez hizo lo mismo. El que esté con el Estado va a trabajar con el Estado y el que no esté con el Estado que trabaje con las multinacionales. Y efectivamente el país está fraccionado en dos. Pero está fraccionado en dos con una mayoría, hasta el día de hoy. Que ese sí se ha presentado a las elecciones. El que no se ha presentado a las elecciones es el Papa y el Rey de aquí. Ninguno de esos se ha presentado. Pero ese sí se ha presentado unas pocas veces. Y la ha ganado. Y ahora dice, coño, es que hay represión. Y aquí no hay represión. Aquí no hay represión, aquí te pegan con una borra en el hocico antes que se encantilla un cura loco, vamos. Claro que hay represión, pero aquí los medios represivos, los servicios de seguridad del Estado, lo utilizan contra la represión, contra los que estamos contra el capitalismo. Pero allí, evidentemente, lo que harán serán defenderse de los que atacan, de los que quieren imponer el capitalismo, que lo tienen impuesto. Y esa es la situación. Y nosotros, que solemos hablar claro, no nos tenemos que esconder de nada, de nada. Lo mismo que no nos tenemos que esconder de Cuba. Entendemos perfectamente que es un país que lleva más de 50 años aislado, que el único pecado que ha cometido es tener un régimen económico comunista, y eso le ha llevado a que los Estados Unidos y todos los estados lo aíslen, no tengan relaciones comerciales si quieren con ellos durante más de 50 años. Lo han querido que se mueran de hambre y de piojos, y han sobrevivido mientras estaba Fidel. Ahora, el entreguismo que tiene Raúl, nosotros como organización no lo compartimos. El entreguismo, con respecto a allí ya han dado la puerta al capitalismo, los cuentapropistas que dicen, y la entrada a que no ya como antes iba por ejemplo en Melia, que tenía que pagarle al Estado y la actividad comercial era del Estado. Ahora ya no, ahora ya puede entrar el capital, puede entrar, ya es distinto, o sea, puede entrar el capital a especular evidentemente. Entonces nosotros no podemos estar en políticas que estén en retroceso con respecto al socialismo. Y poco más, ¿no? Decir que animaros, que bueno, que me gustaría comentar algunas cosas, como algunas tonterías que hace alguna gente, por ejemplo, como ir, porque son de actualidad, como ir a pedirle al Borbón que se haga republicano. Son cosas que no entendemos nosotros. Nosotros entendemos que tiene que haber un lenguaje más de verdad, más directo, más sencillo, y decir las cosas como son y las políticas como son. Y nosotros pensamos que esto sí, o sea, que hay formas de trabajar y de desarrollar los países, que se desarrolle la economía, pero en beneficio de todos, ¿no? Al nivel que se está haciendo aquí, que lo estamos viendo que es la pura especulación, importarle tres narices a los trabajadores, importarle tres narices a los hijos de los trabajadores, la educación se la lleva a la iglesia, la sanidad se la lleva a la iglesia, y aquí no hacemos nada más que pagar dinero para pagarle a los bancos y devolverle la deuda, que es imposible devolverle. Pues nada más, muchas gracias por haberme aguantado aquí un rato, salud, y viva la clase trabajadora y viva la lucha de clases.